las profundidades del Apocalipsis, cuando el Cordero rompe el cuarto sello, se desata una visión que hiela la sangre. No hay relámpagos, ni voces, ni terremotos. Solo un silencio sagrado, y luego la aparición de un caballo de color pálido, enfermizo, como si la piel de la muerte misma se hubiera hecho carne. Sobre él, un jinete sin rostro, sin corona, sin gloria, solo con un nombre que todo lo consume: muerte. Y siguiéndole, el Hades, como una fosa hambrienta que devora lo que él deja atrás. Esta no es una imagen simbólica, es un anuncio, una advertencia escrita hace siglos, sellada por el mismo Dios, reservada para el tiempo del fin. Y aunque muchos la han ignorado, su cumplimiento está más cerca de lo que el mundo imagina. Hoy, la humanidad observa el caos y cree que ya ha tocado fondo. Pandemias que paralizan naciones, hambre que se esconde tras cifras manipuladas, guerras disfrazadas de acuerdos y un planeta agotado. Pero el cuarto jinete no vendrá a ajustar las cuentas del presente, vendrá a desmantelar por completo lo que queda de él. No viene con un mensaje, viene con sentencia. A él se le dará potestad para herir la tierra, no con una catástrofe, sino con todas juntas: espada, hambre, pestilencia, bestias salvajes y muerte indomable. No quedará rincón intocable, no habrá tregua. Solo un galope firme que se extenderá sobre un mundo que rechazó al Dios de la vida y ahora conocerá al jinete de la muerte. Y cuando ese día llegue, porque llegará, no habrá vuelta atrás. Ante esto surge una pregunta profundamente estremecedora. ¿Qué es lo que falta para que el caballo amarillo aparezca? ¿Acaso las guerras y las crisis en Medio Oriente nos están anunciando su llegada? Y cuando llegue, ¿los cristianos también tendrán que enfrentar el caos que traerá este jinete? Estimado oyente, si tienes curiosidad de saber sobre los tiempos del fin, y en especial sobre el caballo amarillo de Apocalipsis, te invito a que veas este video. Lo que descubrirás estremecerá tu alma. Antes de continuar, coméntanos: ¿crees que la iglesia pasará por la gran tribulación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Empezamos. El reloj profético ha marcado la última hora. La iglesia ya no está. Fue arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago que cruzó el cielo. Las calles quedaron vacías de oración. Las casas sin alabanza, los púlpitos en silencio, el Espíritu Santo que retenía el mal ha cesado su contención y ahora la tierra está sola. Lo que por siglos fue anunciado, lo que los profetas vieron en visiones lejanas, lo que Cristo advirtió en el Monte de los Olivos ha comenzado. La paciencia de Dios llegó a su límite. Su justicia, contenida por amor, ahora se derrama sin freno. Un libro sellado ha sido tomado por el Cordero, un rollo celestial que encierra los decretos finales de Dios sobre la humanidad. Cada sello abierto desata una nueva ola de juicio. Cada jinete cabalga llevando una parte del juicio divino. El primero trajo engaño, el segundo, guerra, el tercero, hambre. Pero ahora, el cuarto sello se abre, y lo que emerge es el rostro final del juicio, la muerte cabalgando sobre la tierra. No es poesía, no es alegoría, es profecía, y está más cerca de lo que pensamos. El cielo se oscurece, las voces celestiales guardan silencio. Juan observa con el espíritu tembloroso, mientras el Cordero abre el cuarto sello. Ya no hay lugar para interpretaciones suaves. Lo que ve ahora no es una figura de poder, ni un símbolo de autoridad política. Es una sombra, y su color lo dice todo. Leamos Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando el apóstol Juan levantó los ojos y vio abrirse el cuarto sello, lo que contempló fue una escena que estremeció su espíritu. No era un caballo majestuoso, ni un corcel real. Era una criatura espectral, flaca, de andar lento y sin gloria,
Y lo que más llamó su atención fue su color, cloros, así se registra en el texto griego. No era un amarillo brillante ni un verde vivo, era un tono enfermizo, pálido, descompuesto, un color que el mundo antiguo asociaba directamente con la muerte. Los médicos de la época como Hipócrates y Galeno usaban ese término para describir la piel de los enfermos terminales. Era el tono que tomaba el rostro de una persona invadida por la fiebre, el veneno o la lepra. No se trataba de un color decorativo, sino del lenguaje del cuerpo muriendo. En la mente de quienes oyeron por primera vez este pasaje, el caballo cloros evocaba la imagen de la piel de un cadáver. Era el color que veían en los campos de batalla después de la guerra, cuando los cuerpos empezaban a descomponerse bajo el sol. Era el rostro sin sangre de una persona que había muerto por peste. Era la imagen viva de la descomposición. En el mundo grecorromano, este mismo tono se usaba también en el arte funerario. Los muertos eran pintados con tonos verdosos para indicar que el alma ya no habitaba el cuerpo. En Egipto, los rostros de los fallecidos eran representados con pigmentos pálidos, y entre los romanos, una tez verdosa era símbolo de la vida ausente. Incluso en la literatura hebrea, aunque el hebreo no posee una palabra exacta como cloros, los profetas hablaban de rostros pálidos, cuerpos secos y carne que se deshacía como polvo. Todo esto contribuía a una imagen temida. El color de aquel caballo representaba una sola cosa, la muerte sin disfraz. Cuando Juan describe este caballo, no lo hace para pintar una escena poética ni para impresionar con simbología, lo hace para mostrar la cruda realidad del juicio que vendrá. Este no es un color artístico, es un anuncio visual. Su sola aparición dice más que 1000 palabras. Y sobre ese caballo, montado con la autoridad del juicio, va un jinete con nombre. Este caballo no es una metáfora ligera, es una profecía viva. Y su color amarillo verdoso, pálido, corrompido, es la manifestación externa de un mundo que ha rechazado la vida y ahora cosecha su consecuencia. Este caballo no representa un sistema económico, ni un espíritu engañador, como los anteriores. Este es el resultado, el fin de todo, el juicio sin vuelta atrás. Ahora bien, la gran interrogante es, ¿quién es este jinete? El libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 8, nos da la respuesta con claridad. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Por primera vez en toda esta serie de juicios, el jinete tiene un nombre revelado directamente. Su nombre es Muerte. Esto no es una metáfora, no es una figura literaria, no es una idea simbólica. Es una entidad espiritual personificada, una potestad real, que ha sido liberada para ejecutar juicios sobre la tierra. En las Escrituras, la muerte no es vista como un proceso natural, sino como una fuerza enemiga de la vida. El apóstol Pablo lo declara en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 26. Él escribe, «Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte». La Biblia no presenta la muerte como una amiga, ni como un descanso eterno, como dice el pensamiento popular. La muerte es un enemigo, un invasor que entró al mundo por causa del pecado y que será derrotado cuando Cristo regrese. Pero mientras tanto, en este punto del Apocalipsis, la muerte está suelta. Es una sentencia, un castigo, una espada invisible que recorre la tierra. Sin embargo, el texto bíblico continúa y añade una verdad aún más profunda, y el Hades le seguía. Aquí debemos detenernos. ¿Qué es el Hades? En el pensamiento del primer siglo, el término Hades tenía un peso muy particular. Viene del idioma griego y literalmente significa lo que está oculto o el lugar invisible. En la mitología griega, Hades era el nombre del dios que gobernaba el inframundo y también el nombre del lugar donde iban las almas después de la muerte. Con el tiempo, la palabra Hades dejó de usarse para hablar del dios y pasó a significar el mundo de los muertos, una región espiritual donde las almas estaban separadas del cuerpo, esperando su destino eterno. Pero atención, en el contexto bíblico, el Hades es visto como el infierno, aunque muchos teólogos difieren de esto, pero sí queda claro que el Hades no es el lago de fuego, ese viene después. Lo dice claramente el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 13. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Y luego el verso 14 añade, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades es como una prisión preventiva. Es donde están los condenados esperando su juicio. No es su sentencia final, pero ya están encerrados, ya están separados de Dios. Es como una antesala al castigo eterno. Las almas en el Hades no tienen esperanza, no pueden arrepentirse, no pueden salir. Están allí, conscientes, sabiendo que su juicio está por llegar. Jesús mismo ilustró esta realidad con una historia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos 22 al 23, el Señor habló del hombre rico y de Lázaro. Notemos lo que dice el texto bíblico. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre rico no estaba en el lago de fuego aún, pero ya sufría, ya sentía tormento, ya sabía que su destino era irreversible. Eso es el Hades, un lugar de espera, un lugar real, donde las almas están sin descanso, sin redención, sin paz. Por eso este detalle en Apocalipsis capítulo 6, verso 8, es tan crucial. El cuarto jinete no solo trae muerte física, sino que arrastra condenación espiritual. Su misión no termina en el cementerio. La gente no solo muere sin esperanza, muere sin perdón, muere sin la sangre del Cordero sobre su vida. Este juicio es doble, el cuerpo cae por la espada y el alma es arrastrada al Hades, así de grave, así de final, así de real. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de este juicio? El libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 8, nos muestra una declaración impresionante y aterradora. El texto dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta no es una declaración simbólica, no es una imagen poética, es una sentencia literal y exacta, decretada desde el trono de Dios. El cuarto jinete, cuyo nombre es muerte, no actúa por sí mismo. Él recibe autoridad, y esa autoridad abarca la cuarta parte del mundo. El texto griego usa el término tes ges, que puede referirse tanto a la superficie terrestre como a la población que la habita. Dado que el pasaje habla de matar, es decir, de eliminar vidas humanas, la interpretación más clara es que se refiere a una cuarta parte de la población mundial. En el contexto actual, con una población estimada en más de 8.000 millones de personas, esto representaría la muerte de al menos 2.000 millones de seres humanos. Imagina por un momento que desaparecen de golpe las poblaciones enteras de China, Estados Unidos, Brasil y Europa combinados. Eso ni siquiera cubriría el total. Es una catástrofe de proporciones apocalípticas que el mundo jamás ha visto. El pastor y escritor Tim LaHaye, autor de la famosa serie Dejados Atrás, comenta: esta es la primera ola masiva de muerte global después del arrebatamiento. No se trata de un juicio localizado, sino de una devastación generalizada, permitida por Dios en respuesta a la rebelión humana. Charles Ryrie, en su Biblia de estudio Ryrie, subraya que la cuarta parte del planeta será afectada directamente por esta plaga. Las consecuencias serán visibles a nivel social, político, económico y espiritual. Ahora bien, ¿cómo será ejecutado este juicio? El texto detalla 4 instrumentos específicos de muerte, que estudiaremos en profundidad en la siguiente parte. Pero por ahora, observa esto. No es una sola causa, es una combinación letal. No habrá lugar seguro, no habrá nación exenta, no habrá sistema humano que pueda contener lo que viene. Leamos la continuación del versículo 8. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta es una de las declaraciones más escalofriantes del libro de Apocalipsis. El cuarto jinete, llamado muerte, no es una figura mitológica, ni un símbolo vago. Es una entidad autorizada por el cielo, que no actúa sola. Le siguen los juicios que ya fueron anunciados en el Antiguo Testamento y que se intensifican progresivamente desde los sellos anteriores. Para comprender la magnitud de este juicio, debemos observar cómo cada herramienta de muerte está conectada, no solo con la ira de Dios, sino con el proceso escalonado del juicio.
No es un acto impulsivo, es una secuencia divina, un patrón de justicia santa que ya ha sido visto antes en las Escrituras. Desde el primer sello, el Cordero, que es Jesucristo glorificado, está abriendo los decretos contenidos en el rollo que solo Él es digno de abrir. Cada sello desata una etapa más severa que la anterior. No es un caos desordenado. Es un juicio progresivo que va revelando la profundidad de la rebelión del hombre y la santidad del Dios que ha sido despreciado. Veamos cómo se conectan. El primer sello, el caballo blanco, el engaño. Este jinete, montado en un caballo blanco, tiene un arco, pero no flechas. Se le da una corona y sale conquistando. No es Cristo, es el anticristo. Representa el engaño político y espiritual, la falsa paz y la seducción global. Este es el comienzo del juicio. El hombre sigue al impostor, no al Salvador. La mentira reemplaza la verdad. Resultado posterior. La paz falsa se rompe y el engaño da paso al conflicto. El segundo sello, el caballo bermejo, la espada. Aquí aparece claramente la espada. El jinete quita la paz de la tierra y los hombres se matan unos a otros. Es guerra civil, rebelión, caos armado. El mundo entra en colapso violento. Este sello introduce la primera herramienta que luego usará el cuarto jinete, la espada. El tercer sello, el caballo negro, el hambre. Este jinete tiene una balanza. Se anuncia que el trigo costará 1 denario, lo que equivale al salario de un día. El hambre comienza a extenderse. Es un juicio económico. El sistema de provisión se rompe. El alimento se convierte en un lujo. Esta es la segunda herramienta que luego retoma el cuarto jinete, el hambre. El cuarto sello, el caballo amarillo, la muerte. Y aquí el juicio ya no es parcial. Es mortal. El jinete no solo representa una consecuencia, sino una entidad ejecutora. El juicio ahora se intensifica. El decreto incluye, en primer lugar, la espada. La espada representa la expresión física y directa de la violencia humana cuando Dios retira su mano. No es solo un símbolo de guerra. Es el instrumento con el cual el hombre, entregado a su perversidad, se convierte en su propio verdugo. La espada del cuarto jinete no desciende del cielo, sale del corazón del hombre, endurecido, orgulloso, sin temor de Dios. Esta espada no aparece por primera vez aquí, en Apocalipsis capítulo 6, verso 4. El segundo sello ya se introduce este juicio. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese fue el comienzo, pero el cuarto sello muestra que la violencia se multiplica, se expande y se vuelve universal. El mundo entero se consume en sangre, y la civilización se transforma en un campo de batalla sin ley. En las Escrituras, la espada representa juicio autorizado, poder para dar muerte, guerra, invasión, destrucción, instrumento del castigo divino. Pero aquí, la espada ya no está en manos celestiales, está en manos humanas. Dios no necesita enviar ángeles con fuego, solo necesita soltar los frenos de contención, y el hombre mismo ejecuta el juicio sobre su prójimo. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta espada? Será un colapso global de la paz y la justicia, una guerra sin fronteras y sin reglas. No se trata solo de ejércitos organizados. Esta espada incluye guerras entre naciones, guerras civiles, levantamientos populares, crimen desbordado, venganza social, religiones enfrentadas, milicias armadas, gobiernos colapsados. Imagina ciudades sin autoridad, un vecino matando por agua, hijos que asesinan por comida, calles tomadas por bandas armadas, fronteras destruidas, tribunales cerrados, militares actuando sin ley, una violencia encarnada en cada rincón de la tierra. Y todo esto no como simple caos, sino como juicio divino a través de la espada que el hombre mismo blande. Un ejemplo bíblico lo encontramos, Jueces capítulo 7, verso 22. Y al sonar las 300 trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Dios no envió fuego, no necesitó lluvia ni ángeles, solo confundió al enemigo y ellos se destruyeron entre sí. Este es un patrón divino. Cuando el juicio llega, Dios permite que el impío se devore a sí mismo.
Así será en la tribulación. La humanidad, sin freno moral, se convertirá en un ejército de verdugos. La espada del odio, la venganza, el orgullo y el caos será desenvainada. Ahora, ¿por qué Dios permite esta espada? Porque la humanidad rechazó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Rechazaron la corrección, la verdad, el Evangelio, y ahora reciben la espada del juicio sin misericordia. En Romanos capítulo 1, verso 28, lo dice con claridad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios no obliga al hombre a destruirse, solo retira su presencia y el hombre hace el resto. John Walvoord escribió: la gran espada representa el juicio militar, pero también el desgarramiento social. Ya no será posible gobernar, negociar o razonar, solo habrá muerte. El mismo Jesucristo lo anunció en Mateo capítulo 24, verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto no es una exageración escatológica, es el cumplimiento exacto de las palabras del Señor. La espada será la marca de la tierra sin redención, será la señal de que la gracia se cerró y ahora reina el juicio. En segundo lugar, el hambre. El hambre no es solo la falta de alimento, es el colapso de la bendición de provisión que viene de Dios. En la Biblia, el hambre siempre ha sido una herramienta de juicio cuando el pueblo se aleja de su Señor. No es simplemente una consecuencia natural, es una respuesta divina ante una humanidad que vivió para el pan, pero despreció al pan de vida. Ahora, ¿qué representa el hambre? El hambre en la Biblia representa juicio sobre la tierra infiel, retiro de la bendición de lluvia y cosecha, consecuencia de la idolatría nacional, forma de quebrantamiento de reinos y pueblos. El hambre no aparece sola, es enviada por Dios, es la tierra dejando de producir, el cielo cerrando la lluvia, el comercio quebrando y las bocas clamando por pan y no hallándolo. Encontramos un ejemplo bíblico en Lamentaciones, capítulo 4, verso 9, donde dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Aquí el profeta Jeremías, llorando por Jerusalén destruida, reconoce que el hambre mata más lento, pero más cruelmente. Es la agonía de ver a los hijos llorar sin poder alimentarlos. Es la tortura de ver a la esposa desmayar en tus brazos, no por enfermedad, sino por desnutrición. Ese será el lamento en la gran tribulación. No será solo hambre física, será un juicio emocional, psicológico y espiritual. ¿Cómo se manifestará el hambre en la tribulación? Cosechas arruinadas por la guerra, tierras quemadas por bombardeos, transporte global paralizado, supermercados vacíos, gobiernos sin ayuda, naciones en crisis al mismo tiempo. Y lo peor, no habrá ayuda humanitaria. Ya no habrá países ricos que envíen comida. Todos estarán sufriendo, el mundo será una alacena vacía. John Walvoord describe: el hambre en Apocalipsis no es una crisis aislada, sino un efecto dominó provocado por guerra, colapso económico y juicio directo de Dios. El mundo será confrontado con el hecho de que rechazó al proveedor. En Levítico capítulo 26, verso 26, Dios advierte a Israel: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Esto es exactamente lo que se profetiza en Apocalipsis: pan medido, peso calculado, comida que no sacia. Este juicio no es cruel, es justo, porque la humanidad despreció el pan eterno. Se burlaron de Jesús cuando dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Entonces, si no quisieron el pan de los cielos, ahora no tendrán ni pan de la tierra. Por lo tanto, el hambre será la espada silenciosa del juicio. Matará a millones sin hacer ruido. No caerá con explosiones, sino con suspiros, con lágrimas, con estómagos vacíos. Y nadie podrá decir que no fue advertido, porque la palabra fue predicada, pero fue rechazada. En tercer lugar, mortandad. La palabra que se traduce como mortandad aquí en el texto griego es thanatos, que literalmente significa muerte, pero en este contexto específico alude a muerte por plagas,
pestes, enfermedades y juicios invisibles. Esta no es la muerte por espada ni por hambre, es la muerte que se cuela por el aliento, por la sangre, por el contacto, por el aire. Es la muerte que el hombre no puede detener, porque no puede ver. La mortandad es una forma de juicio que Dios ha usado a lo largo de la historia para quebrantar pueblos arrogantes, reyes altivos, ciudades idólatras. Es un juicio silencioso, invisible y humillante. En la tribulación será global, incontrolable, terminal. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Éxodo capítulo 9, verso 3, donde leemos: He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Las plagas en Egipto no fueron naturales, fueron enviadas. Cada una fue una confrontación entre Dios y los ídolos de Egipto. Del mismo modo, las pestes que vendrán sobre el mundo serán una respuesta directa de Dios a la idolatría moderna, a la ciencia deificada, al cuerpo idolatrado, al orgullo humano que cree tener el control. Jesús lo anunció. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 11, el Señor dijo: Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Jesús profetizó que las pestes serían señales visibles del fin, no como advertencias suaves, sino como azotes que paralizarán el mundo entero. Ahora, ¿cómo será la mortandad en la tribulación? Virus desconocidos se propagarán sin control. Enfermedades antiguas regresarán con fuerza. Bacterias resistentes a los antibióticos causarán estragos. Los hospitales colapsarán o serán destruidos. No habrá vacunas, ni médicos, ni Naciones Unidas, ni OMS. Será como un eco multiplicado de la peste negra, la gripe española, el COVID-19 pero sin defensas, sin tratamientos y sin la misericordia de Dios que aún hoy sostiene al mundo. La mortandad revela que el hombre no puede salvarse a sí mismo. No importa cuánta tecnología tenga, no importa cuánto dinero acumule, no importa si tiene laboratorios o vacunas. Dios toca el aire y el hombre cae. Dios toca la sangre y la humanidad se enferma. Dios toca el sistema inmunológico y la ciencia se arrodilla. La mortandad no será solo una enfermedad más. Será la declaración del cielo de que la vida está en las manos de Dios, no del hombre. Será la sentencia visible de que la humanidad sembró muerte y ahora la cosecha. Por último, con las fieras de la tierra. Después de la espada, el hambre y la pestilencia, viene un juicio que parece inusual, pero que tiene una raíz profundamente bíblica y profética: la rebelión de la naturaleza contra el hombre. Dios ha dado al ser humano dominio sobre la tierra, como está escrito en Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero en el tiempo de juicio, ese dominio será revocado. El hombre, que contaminó la tierra, idolatró a la creación y olvidó al Creador, será entregado a la furia de las mismas criaturas que un día domesticó. En Ezequiel capítulo 14, verso 21 dice: Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Este versículo es un espejo exacto de Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Lo que Dios hizo con Jerusalén en juicio local, ahora lo hará con el mundo entero en juicio global. Las fieras son un juicio antiguo que vuelve en la plenitud de los tiempos. Ahora, ¿qué son las fieras de la tierra? En el texto griego, la palabra usada es therion, que significa animales salvajes, bestias carnívoras, criaturas fuera del control humano. Pero también puede incluir pequeños animales destructivos o transmisores de muerte. Esto nos lleva a 2 niveles de interpretación. Nivel literal: animales salvajes atacando a los hombres. Leones, osos, lobos, hienas, jabalíes. Animales desplazados por la guerra, el hambre y la deforestación. Regresarán a zonas humanas buscando alimento. Atacarán a los débiles, a los refugiados, a los solitarios. Ejemplo histórico reciente. Después del desastre nuclear de Chernóbil, la zona quedó despoblada. Años después, animales salvajes tomaron la ciudad.
lobos, alces, caballos salvajes. La creación volvió, pero sin respeto por la humanidad. Así será en la tribulación. Las ciudades se convertirán en selvas peligrosas. El hombre ya no dominará al animal, será presa. Otra interpretación es el nivel simbólico y biológico. Animales pequeños que portan enfermedad. Ratas, pulgas, murciélagos, mosquitos, transmisores de peste negra, ébola, cólera, zika, dengue, etc. En ambientes sin higiene, sin control sanitario, se reproducen rápidamente. Dios los usará como instrumentos de juicio invisible pero mortal. En Éxodo capítulo 8, verso 17, Dios golpeó Egipto con piojos. En el capítulo 10, con langostas. En cada caso, pequeñas criaturas multiplicadas se convirtieron en armas del juicio divino. Este juicio de las fieras no es menor, es una forma de decir, ya no eres señor de la tierra, ahora la tierra te devorará. Es el sello final de la muerte. Porque cuando el hombre ha sido herido por la espada, debilitado por el hambre, consumido por las pestes, las fieras solo vienen a rematar lo que queda. A través de estos instrumentos de juicio, la espada, el hambre, la mortandad y las fieras salvajes de la tierra, la humanidad experimentará una sacudida sin comparación en la historia. Este no será un desastre local, ni un fenómeno natural aislado. No será una simple época de crisis o una temporada difícil. Será el inicio de un juicio global, un decreto que vendrá directamente del cielo y caerá sobre el suelo ensangrentado de una humanidad que voluntariamente rechazó la verdad, que despreció al Dios de toda misericordia y que decidió vivir sin Él. No será casualidad, no será el resultado de políticas humanas equivocadas o accidentes del destino. Será un acto deliberado del trono eterno, una manifestación directa de la justicia que por siglos fue retenida por amor, pero que ahora, finalmente, se desata con todo su peso sobre un mundo sin redención. La espada traerá violencia entre hombres, entre pueblos, entre vecinos. El hambre derrumbará economías, mercados, almacenes y hogares. La pestilencia tocará el cuerpo de los que creyeron que el progreso podía salvarlos. Y las fieras de la tierra, esas mismas que fueron sometidas en el principio, se volverán contra el hombre con brutalidad. La paz, el alimento, la salud y el dominio se perderán en un mismo instante, y como consecuencia, una cuarta parte del mundo morirá. No es un número simbólico, no es un recurso literario. Es una proporción matemática real. Hombres y mujeres, niños y ancianos, naciones enteras serán tocadas por la sentencia. Millones de cuerpos caerán, millones de nombres se borrarán, y el dolor, el caos y el colapso se extenderán como una sombra sobre toda la tierra. Pero eso no será lo peor, porque detrás de la muerte física vendrá el Hades. El juicio del cuarto jinete no termina en la tumba, no concluye con la última respiración. El alma que muere sin haber sido redimida será arrastrada al lugar del tormento. No al castigo final todavía, pero sí a una antesala oscura, profunda, real, donde no hay consuelo, ni segunda oportunidad, ni redención. La muerte no solo recogerá cuerpos, recogerá almas sin esperanza, y esas almas caerán en el silencio eterno del juicio. Estimado oyente, al considerar todo esto, déjame decirte algo. Aún no es demasiado tarde. Todavía hay una puerta abierta. Aún hay una luz encendida en medio de la oscuridad que se avecina. Aún existe un nombre por el cual el alma puede ser salva. Esa puerta es Cristo. Él es el refugio. Él es la respuesta. Él es el único que puede romper el decreto de condenación que se aproxima. Él es el único que puede salvar al hombre de lo que viene. Este mensaje no es un guión de ficción apocalíptica, es una advertencia real, es una declaración urgente y es una invitación viva. Dios ha hablado por siglos, ha llamado a los hombres a volverse a Él. Pero llegará el momento en que el cielo enmudecerá y entonces no habrá más palabras de gracia, sino pasos de juicio. Amigo oyente, no ignores este llamado, no endurezcas tu corazón. No te burles del Dios que aún espera, porque pronto callará la misericordia y hablará la justicia. Lo que viene sobre la tierra no es una especulación, es un decreto que será cumplido. La muerte vendrá con autoridad, y el Hades le seguirá sin piedad. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida.
y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.